Pero hablemos en estos momentos de la encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos. Estamos en la comunicación con la jefa de estudios de opinión del IEP, Patricia Zárate. Patricia, buenos días, bienvenida a Exitosa Perú y en este bloque Elige Bien. Buenos días, muchas gracias. Patricia, por favor, ¿cuál es la proyección de datos que están viendo ustedes respecto a uno y otro candidato? ¿Cómo ven que se va moviendo la preferencia electoral de cara ya a esta segunda vuelta del 6 de junio? En realidad no podemos hacer una proyección. O sea, las proyecciones tú las haces cuando tienes como mínimo 5 mediciones, más o menos. Podrías hacer una proyección. El tiempo no da como para eso. O sea, lo único que tenemos es, como dicen en cada caso, la foto del momento. Entonces, tanto Ipsos como... Es muy coincidente, salvo CPI, pero es una muestra un poco diferente. Ipsos, Datum e IEP ubican en el mismo nivel al candidato Pedro Castillo. Lo que pasa es que a medida que cada una, Datum primero y luego nosotros, encontramos menos porcentaje hacia Keiko Fujimori. ¿No? Esa es la diferencia. Sí, ustedes encuentran una distancia mayor entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, pero también ustedes con sus respuestas tienen de alguna manera algunos datos sobre los votantes de otros candidatos de primera vuelta, cómo se han ido moviendo hacia esta segunda vuelta. Sí, es bien interesante porque todos dicen, bueno, ¿a quién le dará sus votos López Aliaga, Hernando de Soto o Leonel Stano? En realidad no hay una identidad partidaria que permita que alguien que ganó o que obtuvo tantos votos, todos sus seguidores, o por lo menos más del 50% de sus seguidores, se vayan a donde él diga. Los seguidores son muy independientes, ¿no? O sea, las afiliaciones partidarias, o sea, digo partidarios en el sentido de que han votado por ellos, pero han sido de un año, de medio año, o sea, tampoco son tan estables. Ya, Patricia. Entonces uno ve que... Patricia, perdona la interrupción, y sobre eso quiero hacerte una repregunta. ¿Existe capacidad de endoso de los políticos de nuestro país? Porque de repente un político dice, me voy a tomar mi tiempo para reflexionar, como Acción Popular, que dijo que el 15 de mayo recién va a resolver a quién le va a apoyar. La gente que vota por candidatos, ¿esperan pacientemente a los políticos, a los partidos, para que puedan saber a quién le van a elegir? ¿Es esa la conducta del peruano electoral? Eso es justo lo que estoy diciendo, que no hay esa identificación partidaria, salvo en el caso de Acción Popular. Es un partido, ¿no?, que ha sobrevivido a muchas crisis, bajones electorales y todo, salvo en ese caso, en donde más, y en el caso de Verónica Mendoza también, porque es un partido nuevo, o sea, Juntos, no hablemos de Juntos por el Perú, hablemos de Nuevo Perú en este caso, ¿no? Juntos por el Perú es la alianza que han tenido con el Partido Humanista, pero sin que ellos digan, o sea, bueno, en el caso de Mendoza sí ya lo dijo, ¿no? Pero en el caso de Mendoza es apabullante, el 60% se va con Castillo, el 60% de sus votantes. En el caso del Stano, sin que él diga nada, es el 41%. Exitosa. En el caso de López Aliaga y de Soto, no se van en tan alto porcentaje, pero ninguno, ¿no? En López Aliaga es 24 y en de Soto es 18. Entonces, hay una independencia. Hay gente que ha votado por ellos porque en ese momento puede haber pensado que era el cambio y todo, pero ahora hay otros estímulos que hacen que se pueda decidir por tal o cual candidato, ¿no? Ahora, con respecto al sinceramiento, es decir, en este momento en que estamos polarizados, porque es una elección con dos candidatos polarizados, de distinto orden. Y además con dos candidatos que tienen mucho antivoto y mucho miedo de cierta porción de la población. Puede haber ahí un voto escondido dentro del blanco, del nulo, del viciado o del que dice que todavía no ha decidido. Puede haber un voto escondido. ¿Por qué? Porque no se atreve a decir voy a votar por Keiko Fujimori o no se atreve a decir voy a votar por Pedro Castillo. Yo creo que más en el caso de Keiko Fujimori, porque es un personaje más desprestigiado, ¿no? Para la mayoría, porque hay que mirar el Perú como un todo, ¿no? O sea, parece que todo se centrara en que acá en Lima sucede todo lo que pasa en el mundo, y no es así, no hay que ser tan ombliguista, ¿no? Claro. Entonces, y tú ves todas las regiones votan mayoritariamente por Castillo en lugar de Fujimori, salvo Lima, donde hay un empate, digamos.
¿no? Exacto. Pero en los sectores más pobres, en los sectores rurales, en los que se han visto más abandonados por el Estado, obviamente están con Pedro Castillo. No sé si eso le podemos llamar polarización. Polarización puede ser lo que hace Vladimir Cerrón o otras cosas, pero la gente, inclusive la mayoría, no está buscando cambiar totalmente el modelo. El 58% te dice hay que cambiar un poco el modelo, sí, pero no quiere tirarse las cosas abajo. Entonces, esos discursos polarizantes más bien vienen de los candidatos y no tanto de los electores, ¿no? Ya, y ahora, Patricia, dentro de lo que significa el estudio que están haciendo, el voto que está teniendo Castillo, que es justamente el que en un momento dado de la campaña dijo que quiere refundar la República Peruana, y ahora se ha moderado ciertamente un poquito. Pero el voto que está teniendo Castillo, ¿es producto de qué? ¿De sus propuestas propiamente dichas por el hartazgo de la gente con el status quo político, o es el antivoto de Keiko? No quiero que entre Keiko, por eso voto por Castillo. ¿Cuál es la temperatura que están viendo ustedes? Ya, en la primera vuelta es bien interesante el que votó por Castillo en buena medida. Bueno, son opciones abiertas, ¿no? Pero porque era alguien como él, como el encuestado o encuestada, ¿no? Entonces, y en cambio en el caso de Keiko era por su padre, por las obras que había hecho su padre, en fin, o sea, su núcleo duro la apoyaba, y por ser mujer, y en el caso de Castillo era principalmente porque era como yo, y por sus propuestas, ¿no? En parte por sus propuestas, que más es el sentido de abandono, como decía, ¿no? En el caso de Castillo es cierto, pero que hay algo de antifujimorismo, pero no es tanto, es 11% de las razones para votar por Castillo en la segunda vuelta es el antifujimorismo o antiqueiquismo. O sea, hemos encontrado las dos cosas. Como han sido respuestas espontáneas, en realidad algunos decían, no, nada con fujimorismo, o no, nada con Keiko, ya ha postulado muchas veces. O sea, hay gente que incluso la critica por ser perdedora, ¿no? Entonces, eso es algo que puede ir creciendo, sobre todo en los indecisos de los sectores AB, ¿no? Que obviamente tampoco se arriesgan con Castillo, porque Castillo no nos dice qué va a hacer, no tenemos nada muy claro, salvo que la mayoría de los peruanos que no han sido incluidos y no son privilegiados, que no han sido no han recibido todo el crecimiento económico, sea por falla de los políticos, por falla de los empresarios, por corrupción, ellos obviamente van a... Pero en el caso por Keiko Fujimori, del voto por Keiko Fujimori, sí hay una gran cantidad que es por miedo al comunismo, ¿no es cierto? Exacto, sí. En los dos es bien interesante, porque los dos tienen como posturas muy como retrógradas en algunos casos, ¿no? O sea, comunismo ya no existe y no creo que, o sea, no puede existir más, ¿no? O sea, el desastre del comunismo real en Europa del Este, que lo vemos tan lejano, pero que la gente de Europa del Este sí lo ha sentido, es muy fuerte, ¿no? El extremismo, el comunismo ya son amenazas que calan en la gente que no conoce tanto cómo se maneja la política mundial, ¿no? O sea, ya eso es bien difícil caer en esas cosas, ¿no? Entonces, por eso también las amenazas de Fujimori, o sea, no amenazas, sino el hecho de decir, cuidémonos de eso, cuidémonos del cupo, creo que no van a funcionar con la mayoría de la población. Bueno, una cosa es lo que podría pasar a nivel de preferencia o de intención de voto en Lima metropolitana, pero Lima, como ya se dice constantemente, no es el Perú entero. En el interior del país, ¿cómo sería el resultado en una elección de segunda vuelta entre Castillo? Si sacamos a Lima del resultado final, ¿cuál sería lo que se obtendría a nivel de votos? No, si sacamos a Lima, claro, gana Castillo. ¿Revolcada? Sí, o sea, si Lima no votara, sí, no, pero no vas a descontar. Lima tiene el 35% del padrón electoral. Sí, claro. O sea, no es poca cosa, es el mayor. Sí. Es Lima, norte, sur, centro y oriente. Sí. Más o menos, no recuerdo bien. Claro. O oriente y centro es la menor, ¿no? Pero Lima es una plaza muy, muy fuerte, ¿no? Exacto. Y tampoco es que en Lima tenga toda la mayoría Keiko Fujimori todavía, ¿no? No, si es en Lima, según nuestros datos, es 29% Castillo y 31% Keiko.
Sí, tampoco no es una Entonces, diferencia abismal, tampoco como para no que es una pueda. diferencia abismal, pero hay un 23% que todavía dice que blanco Exacto. nulo o un 14% que no decide, entonces todavía hay ahí gente Una fuerte parte para repartirse. Muchísimas Exacto. gracias, Como no hay muchísimas buen gracias. porcentaje pendiente. Exacto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos.